Bien, haciendo una recapitulación de lo que hemos visto, tenemos que hemos descrito, por ejemplo, lo que era el BSS, que es la conexión a tierra a nuestro PIC. También hemos visto que BDD es la conexión a positivo, en este caso 5 voltios. Hemos visto también lo que es el puerto A, el cual tiene 5 líneas que van desde RA0 hasta RA4. Además hemos visto también el port B, que en este caso tiene 8 líneas que van desde RB0 hasta RB7. ¿Sí? Son entonces acá 5 líneas, ¿sí? Acá 8 y acá 2 líneas. En total 15 líneas. Nos faltan 3 líneas, las que corresponderían entonces a lo que es osciladores y el master clear. Vamos a desarrollar entonces lo que es osciladores, diciendo que internamente nuestro PIC tiene el circuito para oscilar, ¿sí? Y obtener una señal de reloj interna. Para ello no hace falta más que colocar algunos dispositivos en forma externa entre los pines oscilador 1, que es este de acá, y oscilador 2, ¿correcto? Entre esos dos entonces yo coloco lo externo y voy a obtener 5 formas de oscilación que se denominan de la siguiente manera. Tengo la forma llamada XT, tengo la forma llamada RC, tengo la forma llamada HS, la forma llamada LP y por último la forma llamada externa, donde se conecta una señal vía externa. La que tengo acá a la derecha sería la forma XT, ¿sí? Que es la forma más usada de todas. De las 5 es la que más se usa. Ahora, si ustedes se dan cuenta, se conecta, como decíamos, entre estos dos pines, oscilador 1 y oscilador 2. Y se conecta este dispositivo, que no es nada más y ni nada menos que un cristal de cuarzo, que para nuestro caso será de 4 MHz, ¿sí? Ahora, el cristal también puede ser reemplazado por un resonador. El resonador es un dispositivo cerámico, el cual tiene embebido dentro los condensadores que vemos aquí. Cuando usamos el cristal debemos colocar pues condensadores. Estos condensadores, ¿sí? Tanto C1 como C2, pueden variar desde 15 picofaradios hasta 33 picofaradios, ¿sí? Teniendo aquí en este diagrama, que es parcial de nuestro PIC, 22 picofaradios para cada lado. Ahora, si conectáramos un osciloscopio a este punto, y se dan cuenta que tiene dos funciones, ¿sí? Cuando hay un slash dice oscilador 2 y también dice clock out. Ese clock out significa reloj fuera, es decir, por acá, si yo lo conecto a un osciloscopio, ¿sí? Que no es más que una pantalla donde yo voy a ver señales de onda, pues ahí voy a obtener las ondas cuadradas que está produciendo nuestro PIC 16F84 en este modo XT. Bien, en segundo lugar, la forma de oscilación 2, que es la forma RC. R viene de resistencia y C de condensador. Es una combinación de ambos que se hace de esta forma, ¿sí? Se conecta al oscilador 1, por un lado una resistencia externa que va conectada al BCC, es decir, a los 5 voltios, y por el otro lado, hacia abajo, hacia tierra, está conectado por medio de un condensador, ¿correcto? Este tipo de osciladores de tipo RC, una de sus características es que es muy barato, dado los componentes que se usan, ¿sí? Pero recordemos que la resistencia y el condensador tienen dos cosas. Sus valores se van a ver variados de acuerdo a varias cosas. Por ejemplo, varían según la temperatura. Otro,
van a variar según el uso que se le dé, ¿no? Y otro que van a variar porque tienen una tolerancia y no tienen valores exactos. Esas tres variables hacen que la señal que se va a generar no sea muy precisa, ¿sí? No es tan precisa como cuando se usa cristales, ¿sí? Entonces, para aplicaciones donde no necesitamos una señal reloj tan exacta, pues sería una opción cómoda, ¿sí? Poco costosa para armar un oscilador en nuestro PIC16F84. Las resistencias, ¿sí? La resistencia externa puede variar entre dos valores, menor a 100 kiloohmios y tiene que ser también mayor que 5 kiloohmios. Lo mismo se cumple para el condensador externo, cuyo valor debe ser mayor a 20 picofaradios. Acá tengo una tabla, ¿sí? Con algunos valores del condensador de entrada y la resistencia de entrada y las frecuencias que se obtienen a la salida. ¿Correcto? Están en kilohertz, algunos en megahertz. ¿Sí? Por ejemplo, 100 picofaradios con 100 kiloohmios me da 82.8 kilohertz. Además de todo esto, acá tengo una señal donde dice frecuencia de oscilador entre 4. Significa que cualquiera de las frecuencias que yo obtenga en esta pata, que es el clock out, ¿sí? Que es su segunda función, sería tener acá la frecuencia que estoy obteniendo, pero dividido entre 4.